Hechos capítulo 16, vamos a observar lo que dice la palabra del Señor. El día de hoy queremos compartir esta palabra y lleva por título, lleva por nombre gratitud. Diga conmigo, gratitud. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que agradecerle a Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y es importante entender que cuando hay un corazón agradecido, dice que donde hay un corazón agradecido, hay una gratitud que es manifestada, y no solamente eso, sino que esta gratitud es un reconocimiento. La gratitud es reconocer un agradecimiento y es un sentir y un estar bien. Ahora bien, ¿cuántos hemos conocido a personas agradecidas? Personas que tienen gratitud. ¿Cuántas veces has ayudado a personas y te han pagado mal? ¿Cuántas veces has ayudado a personas y lejos de tener una actitud de agradecimiento o una actitud de gratitud, hacen todo lo contrario? ¿A cuántas personas le hemos brindado nuestra confianza? ¿A cuántas personas le hemos abierto nuestro corazón y nos han defraudado? ¿A cuántas personas le hemos contado nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes? Y lejos de impulsar, lejos de apoyar, han hecho todo lo contrario. Es importante entender que la gratitud es una característica de los hijos e hijas de Dios. Una persona agradecida es una persona responsable, honesta, que reconoce. Mas sin embargo, todo lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros, tenemos que tener en nuestro corazón una actitud de agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos por Dios. Por el solo hecho de el día de hoy estar con vida, estar de pie y poder estar aquí reunidos, tenemos que agradecerle a Dios. Todo lo contrario a la gratitud, que es nuestro tema central, ser agradecidos, todo lo contrario a la gratitud es la palabra ingratitud, es decir, una persona ingrata. Y quiero comentarte brevemente lo que representa o características de una persona que vive bajo ingratitud. Es decir, que la falta de agradecimiento cuando alguien recibió un beneficio, un apoyo, un favor y no lo reconoce. En otros términos, tenemos que mencionar que la ingratitud y características es una persona que es desagradecida o desagradecimiento. Una persona que es indiferente. Es decir, le puedes contar las cosas, le puedes explicar y simplemente no le interesa lo que le estás diciendo. Otra cuestión de la ingratitud es que tú puedes darle esa confianza a alguien, pero esa confianza de esa persona hace sentir que tus sentimientos no valen. Te hacen daño, te ofenden, te humillan, pero pareciera que eso no le importa y quitan valor a lo que sientes, a tus emociones, a tus pensamientos. Una persona con ingratitud es una persona que vive con una queja constante. Es decir, todo el tiempo se está quejando, nada es suficiente, nada le parece, no está contento con nadie. Una persona con ingratitud en su corazón es una persona resentida. Es decir, que todo lo que tú le puedas hablar, lo que le puedas decir, todo lo va a tomar de una manera negativa. Esto es una característica del resentimiento. Es decir, que el ser ingrato o tener ingratitud es parte, sí, de la naturaleza humana.
Mas sin embargo, dentro de la personalidad, la manera de ser de las personas, a lo que Dios nos ha dirigido, a lo que Dios nos ha orientado, a lo que Dios quiere que tú vivas, es que tú seas una persona agradecida con Él. Yo no sé de dónde te ha sacado el Señor, yo no sé cuál es tu historia, tu pasado, tus antecedentes, mas sin embargo lo que sí sé es que hay un Dios que nos bendice con ese amor que no puede explicarse. Dios nos ha amado tanto, nos ha perdonado tantas cosas. No sé a ti, a mí Dios me ha perdonado tantas cosas, y lo menos que puedo hacer es ser una persona agradecida con Él. Dios ha perdonado, nos ha salvado, nos ha liberado, ha traído sanidad a mi casa, Dios ha traído liberación a mi hogar, y entonces hemos decidido servir a Cristo porque queremos agradarle a Él. Porque la gratitud tiene que ver, yo quiero agradarle a aquel que ha pagado un precio más alto en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Por eso es importante entender que la gratitud es una puerta que el Señor nos abre. El ser agradecido es una característica de agradecimiento hacia Dios, pero esto también tiene que ver con el tener fe, porque si nos vamos entonces a entender la palabra fe, y que esta palabra fe que proviene del hebreo, del griego, pero precisamente quiero la traducción al hebreo, y la palabra fe significa pistis, así como se escucha, pistis. Esto es la palabra en el griego, y esto significa estar seguro o estar confiado de algo que no veo, pero que estoy seguro que va a suceder. Es decir, la persuasión de lo que no veo, pero tengo confianza que esto así sucederá. Y te doy un ejemplo bien sencillo. Todos los que aquí tenemos hijos, tus hijos te dicen de la mañana: mamá, papá, tengo hambre, ¿qué va a haber de desayunar? ¿Qué va a haber de comer? ¿Y qué va a haber de cenar? Ellos están seguros que cuando vienen contigo, tú les vas a dar ese alimento. Ellos no saben si hay que trabajar, si hay que ir a hacer horas extra, ellos no saben si hay comida en el refri, no. Ellos están seguros de que si van con mamá o van con papá: mamá, tengo hambre, papá o mamá le van a dar el alimento. Esa es la fe. Y entonces, y así mismo nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Tenemos que estar confiados de que lo que Dios ha preparado va a cumplirse. Tenemos que tener esa seguridad de que lo que Dios ha prometido a través de su palabra tiene día, fecha, hora y año de cumplimiento. Entonces hay muchas promesas que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, que ya tienen una hora, año, día y minuto de cumplimiento. ¿Cuántos estamos alegres por esto? Porque yo sé que Dios tiene promesas de bien, Dios tiene promesas de cambio. Él ya lo tiene todo listo y preparado, y hay un tiempo donde veremos el cumplimiento de todo esto. Amén. Ahora bien, tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor, y quiero compartirte en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, y la historia es muy larga, así que la vamos a hacer corta, pero sí quiero mencionarte en el versículo 1, perfecto, aquí lo tenemos atrás, y dice entonces en el libro de Hechos capítulo 16, en el versículo 1, lleva como título: Timoteo acompaña a Pablo y Silas, pero dice el versículo 1: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y lo podemos leer así tal cual, y tal vez no le veamos un significado más amplio, pero es importante mencionar que en este tiempo específicamente, si tú eras hijo de una mujer judía, pero
eras hijo de otra descendencia. En ese sentido nos habla que su padre de Timoteo era griego. Entonces las bendiciones y las promesas no se podían recibir. Hablamos de promesas espirituales, no las podía recibir Timoteo, de tal suerte que si quería Timoteo compartir la palabra, compartir algo, pues no había manera posible. Mas sin embargo, viene un estatuto de Julio César en aquel tiempo, donde hace un decreto, y es un decreto legal obviamente, pero este decreto dice que si tú provenías de una mujer judía, pero tu padre era griego, entonces adoptabas la cultura, la línea generacional de tu madre. Entonces, por eso es que Timoteo, no siendo de sangre directa de ambas partes de línea judía, sino judío y griego, daba ejemplo a los que se suponía que conocían la verdad. Y decía, por ejemplo, el versículo 2, por ahí está el versículo 2, donde dice: y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Pero el versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, en consecuencia, él no tenía acceso a la bendición por ser de padre griego. Mas sin embargo, por el decreto, ahora entonces recibe, haga de cuenta como que usted es mexicano y no puede entrar a Estados Unidos, entonces hay un decreto que si es mexicano, que nació en Puerto Vallarta, ya en automático usted ya es norteamericano, para que lo podamos entender. Y entonces gozaba de los derechos espirituales y también religiosos y legales, ¿verdad? Pero bueno, eso es importante mencionarlo, porque Timoteo es y fue uno de los grandes ejemplos de vida de fe, que él aún no siendo, porque aquí nosotros estamos tranquilos disfrutando aquí este servicio, aire acondicionado, está muy padre, muy bonito, pero en este tiempo era diferente. Entonces era un privilegio servir a Dios en aquel tiempo, y él no lo tenía permitido, mas sin embargo lo pudo recibir después. Y bueno, por ahí cuenta la historia que había dos personas llamadas Pablo y Silas, que vamos a mencionarlos aquí más adelante, y nos vamos a ir, porque la historia es muy larga, pero nos vamos al versículo 16 y vamos a observar aquí a dos personajes interesantes en el versículo 16. Y vamos entonces aquí, vamos a leer el versículo 16, y fíjate que lo que dice aquí es bien interesante. No te voy a leer toda la historia porque es muy larga, pero vamos a leer unos puntos importantes. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando, es decir, pues una adivina. Versículo 17: este, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, y aquí pon mucha atención: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Dice: este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquella historia nos dice que había una muchacha que tenía espíritus de adivinación, y es decir, estaban ellos ministrando al pueblo, ellos estaban en los lugares donde predicaban, pero siempre venía esta mujer a incomodar, a traer un espíritu contrario al que era de Cristo. Mas sin embargo, el apóstol Pablo se hartó un día y dice: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, lo que traes, sales fuera. Y ese espíritu se fue. Entonces esa mujer perdió sus poderes de adivinación. Versículo 19: pero viendo sus amos que había salido
la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. Y el versículo 21 dice: y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Entonces estaba enseñando Pablo y Silas, predicaban la palabra, enseñaban, ministraban, sanaban a los enfermos, daban una palabra para el pueblo para que se convirtiera. Y bueno, hemos leído ahora que esta mujer, que su negocio era adivinar, le quitaron el negocio y los que la controlaban pues ya no recibían ese dinerito, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? El gobierno se enojó y el gobierno metió a Pablo y a Silas a la cárcel. Dice el versículo 23: y se abolgó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Versículo 23, que aquí hay que poner mucha atención en este versículo, porque el versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardare con seguridad. Y fíjense aquí el versículo 24: el cual, recibiendo este mandato, aquí ponga mucha atención en esto, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cerco. Es decir, cuando aquí está hablando que los mandó, primero los azotaron, los humillaron públicamente, se burlaron de ellos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban predicando la palabra. Ellos estaban trayendo sanidad al enfermo, estaban trayendo libertad al oprimido, ellos estaban trayendo buenas nuevas de salvación, mas sin embargo el gobierno se enteró que no podía tener ganancia de esto y los manda a arrestar. Primero los golpean públicamente, luego los mandan a la cárcel, y ya que los mandaron a la cárcel, como vemos aquí en el versículo 24, los mandaron al calabozo de más adentro. Es decir, que las cárceles eran por niveles, eran cuevas y hacia abajo, ¿ok? Entonces, imagínense, vamos a suponer que la cárcel era de 5 pisos, hasta abajo, hasta lo más profundo, estaban Pablo y Silas. Y los que estaban ahí arriba, no quiero ser muy explícito para que usted pueda entenderme, pero todos los que tenían sus necesidades fisiológicas, los que hacían el baño, pipí y popó, y si se enfermaban, vomitaban, toda esa porquería caía hasta el calabozo, hasta abajo. Entonces, Pablo y Silas estaban en una condición, y ellos estaban entonces en una situación de vergüenza, de humillación y en una situación desagradable. ¿Qué significa esto? Que ellos estaban viviendo una temporada muy complicada. ¿Y por qué les pasó esto? Por compartir de Cristo. Usted y yo podemos públicamente poder predicar, podemos el día de hoy aquí reunirnos, podemos irnos allá afuera. Una vez alguien hizo que aquí no hubiera luz, pues que no haya luz, y nos conectamos ahora allá afuera y tuvimos nuestro servicio allá afuera, y allá cantamos y la adoramos, ¿verdad? Y luego volvemos a adorar allá, y nos escuchan en todos lados. Entonces, ¿qué puede detener que tú prediques a Cristo? ¿Qué puede detener tu llamado, tu ministerio? Dios te ha llamado porque tú tienes un propósito sobre esta tierra. Tú no te vas a morir hasta que tu propósito se cumpla. Así te la pongo. Tú no te mueres hasta que tu propósito se cumpla. Y recordando a nuestra pastora Lupe, que ya falleció, mamá de Magali, pues ella tuvo enfermedad y pues falleció. Pero a mí lo que no se me olvida de nuestra hermana Lupe, pastora, es que hasta el último momento de su vida estuvo predicando de Cristo.
Y en esa cama del Seguro Social donde ella falleció, ahí donde ella estaba, al lado había una persona, un joven que era drogadicto, y así como estaba con la diálisis, estaba ya enferma, no podía ni pararse, pero se paró y fue con el muchacho joven que estaba en las drogas, y entonces le predicó de Cristo. Ese jovencito recibió a Cristo en su corazón. Ella regresa a su cama, se acuesta y se fue a la presencia del Señor. Qué belleza, qué precioso, qué honor poder compartir la palabra de nuestro Señor, porque Él ha dado todo por ti y por mí. Entonces es muy importante entender que ahora tenemos la libertad de poder predicar la palabra de Jesucristo, que tú puedes compartir, porque tú no sabes si tú tienes que compartirle a tu vecino, a tu pariente, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá. Tú no sabes si tu vecino de un lado hoy en la noche ya tenía pensado por suicidarse o pensaba tomarse todas las pastillas y morir. Entonces tenemos que entender que hay una urgencia por compartir la palabra de Cristo. Por eso se llaman buenas nuevas de salvación. Tú tienes que llevar la vida de Cristo a otros. No necesitas otra cosa más que un corazón dispuesto a poder hablar de lo que Él ha hecho por ti. Puede ser que apenas empezaste en el camino del Señor, puedes tener muchos años en tu trayectoria, mas sin embargo hay personas que necesitan escucharte a ti específicamente. Hay personas que creen que no, es que solo los pastores tienen que predicar la palabra. No, eso es para todos. Eso es para todos. Todos tenemos que compartir la palabra. Entonces estamos cómodos aquí, ¿verdad? Tenemos aire acondicionado, al rato tendremos una muy buena cena, estamos a gusto, ¿verdad? Pero Pablo y Silas no estaban a gusto, estaban en una cárcel, vivían en la inmundicia, vivían en una cosa muy desagradable. Y te leo el versículo 24, dice: el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. Y dice el versículo 25: pero a medianoche oraba Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos oían. Yo no sé cuántos de nosotros, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio del desierto, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, podemos decir: no importa lo que está pasando, ok, está muy fuerte, está muy complicado este problema, estoy atravesando un problema muy grande, a lo mejor es lo peor que he pasado en mi vida, pero aún y con todo, aquí estoy y adoro al Señor, porque mi confianza está puesta en Él. En Él está puesta nuestra confianza. Y Pablo y Silas nos ponen este ejemplo, y aquí lo vamos a observar. Pero a medianoche oraba Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos le oían. Esto en el versículo 25. ¿Qué es lo que hacía Pablo y Silas? Cantaban, adoraban al Señor. ¿Qué podían hacer en ese momento? Pablo y Silas estaban así, amarrados de pies y manos, y toda la cochinada les caía encima de todos los presos. ¿Qué podían hacer ellos? Les dieron una herramienta muy poderosa: es tener un corazón agradecido a Dios, porque un corazón que está agradecido a Dios es un corazón que alaba a Cristo. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido? Te pongo el ejemplo bien sencillo: de la abundancia de tu corazón habla tu boca. ¿De qué está hablando tu boca? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Porque lo que tienes acá es lo que sale por acá. ¿Y ellos qué tenían? Tenían un corazón agradecido, tenían un agradecimiento, estaban agradecidos con Dios, aunque estaban atravesando un problema gigantesco. Ellos entonces sabían que Dios los iba a sacar de ese problema. Yo no sé cuántas cosas, ya ni me acuerdo,
de cuántos problemas Dios nos ha librado. Yo no sé de cuántas circunstancias Dios nos ha liberado. Hoy estamos aquí y agradecemos a Dios. Hoy puedo decirlo, hoy no estoy aquí, gracias a Dios. Él tiene planes, tiene propósitos, algo Dios quiere hacer con nosotros, algo Dios quiere hacer contigo. Dios es un Dios de oportunidades, pero tenemos que tener un corazón agradecido a Dios. Y esto nos representa que tenemos que tener confianza de que la última palabra la tiene Él. ¿Cuántos confiamos en esto? Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas y las cadenas y todo se soltaron. Imagínense este milagro sorprendente. Ellos estaban en la cárcel, pero ellos adoraron. Y de momento empezó a temblar y todo se sacudía y todo se movía y todo estaba así. ¿Y qué pasó entonces? Dice que hasta los cimientos de aquella cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas solo de Pablo. A ver, escúchame aquí, muy importante. Dice la palabra que ellos adoraban y tembló. Y cuando tembló, cuando adoraban tembló, y cuando tembló, las cadenas y las cárceles se abrieron. ¿Cuántas personas en tu familia, cuántos amigos, gente que tú conoces, necesitan salir de la cárcel? Y no me refiero a la cárcel física, sino a esa cárcel espiritual. ¿Cuántas personas conocemos que sabemos que están en la cárcel de la depresión, están en la cárcel de un pecado, están en la cárcel de una circunstancia, están atravesando problemas con los hijos, están atravesando problemas en el matrimonio, están atravesando un problema familiar, están atravesando un problema en su salud física, un problema económico? ¿Y qué hicieron estos dos hombres del Señor? Adoraron al Señor, y cuando adoraron todo se sacudió y la cárcel fue abierta y las cadenas se les cayeron. Entonces yo te estoy diciendo que lo que hizo Pablo y Silas, que era adorar, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque cuando tú adoras, las cadenas se caen. Cuando tú empiezas a adorar, todo aquello que esté en cadenas, en esclavitud, en problemas, en tristeza, todo eso se va a caer. Porque dice entonces que cuando ellos adoraban, las cadenas se les caían. La palabra dice que cuando ellos estaban adorando, la cárcel se les abrió y todos pudieron ser libres. No solamente fue libre Pablo y Silas, sino dice que todos los que estaban en esa cárcel, todos fueron liberados. ¿Pero qué hicieron ellos entonces? Adorar. ¿Qué hicieron ellos? Adorar. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder ayudar a nuestra familia, para poder ayudar a nuestros amigos, ayudar a quien queramos ayudar? Tenemos que adorar nosotros también. Porque la adoración es un significado de un corazón agradecido para Dios. ¿Cuántos queremos adorar a Dios? ¿Cuántos queremos adorar? Imagínense, no conozco cristianos, no de esta iglesia, no de este lugar, y de Estados Unidos tampoco, porque aquí tenemos a nuestro amigo Eddie y Gaby. Pero yo conozco cristianos que si el culto es a las 5, llegan a las 6 porque, que pase la alabanza, ya llego a la palabra directo.